por entender cómo está evolucionando el mercado de la energía y, por lo tanto, en todas las proyecciones económicas que se puedan hacer. Pero independientemente de que al final haya o no haya un negocio, haya o no haya un modelo, que lo habrá para todo el sector de las baterías dentro del almacenamiento, al final habrá que instalar baterías concretas, ¿no? Habrá que instalar equipos concretos. Y la clave está en saber si Europa tiene un rol a jugar o no tiene un rol a jugar, ¿no? Está en el debate diario en entender cuál es el papel que tiene que jugar Europa. Luis, perdona. Sí, bueno, te han silenciado. ¿Quién me Ahora. ha silenciado? Bueno, ¿Se ha oído algo de lo que he dicho con lo bien que me estaba saliendo? bueno, remóntate un poquito más atrás y vuelve a empezar. 15 segundos te faltan solo. 15 segundos, perfecto. Bueno, como decíamos, Europa está en plena discusión de cuál es el modelo industrial. Venimos de los fondos Next Generation tras la pandemia, que pretendían ser un revulsivo para la creación de un tejido industrial, pero ahora parece ser que no es suficiente, claramente no lo será, y de hecho hay una propuesta de Draghi en el sentido de casi que la Unión Europea se financie con cerca de 800.000 millones de euros al año durante los próximos 10 años. Es decir, el boquete industrial que tiene Europa es de enormes dimensiones. Vemos que Alemania está cerca de la recesión. En fin, son noticias que tienen que preocuparnos, pero sobre todo tienen que ocuparnos y la Unión Europea claramente se está ocupando, ¿no? No sabemos muy bien eh, si va en la dirección adecuada o no, y esto es lo que queremos justamente valorar y conocer mejor, ¿no? Contamos hoy con un colaborador excepcional, socio nuestro, y además de un enorme conocimiento que tiene justamente la base de su conocimiento el tejido industrial como uno de sus focos de actuación. Se trata de Enercluster, que es el clúster de energía de Navarra, que como sabéis es uno de los polos donde hay un tejido industrial más importante, ¿no? Enercluster ha hecho un trabajo en los últimos meses de enorme profundidad sobre dónde estamos y hacia dónde vamos y qué impacto tienen las medidas, por ejemplo, del Net Zero Industrial Act. Esto es lo que queremos hoy conocer y para ello contamos con Iker Chasco, que es el director gerente del clúster de Enercluster, que creo que nos va a hacer una exposición muy interesante, muy sólida, muy bien trabajada y que podremos a su vez ir completando con opiniones, con preguntas a medida que vaya avanzando la sesión. Así que sin más que deciros, por favor, apagamos las cámaras, como os he dicho, y los micrófonos. Las preguntas que tengáis que hacer las podéis ir escribiendo en el chat y si alguien al final tiene algo interesante que aportar, pues podríamos darle la palabra para que comentarlo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y adelante, Iker. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Epival por la oportunidad de realizar esta presentación, también por todo el apoyo, ya te lo he comentado más de una vez por teléfono, por todo el apoyo que estamos recibiendo por vuestra parte y por el alto nivel de implicación y compromiso que estáis teniendo con la realidad industrial actual, ¿no? Antes de empezar, me gustaría dedicar un minuto, para el que no nos conozca, a presentar qué es Enercluster. Enercluster es el clúster de energías renovables de Navarra. Como todo clúster, tenemos el objetivo de cohesionar y fomentar la competitividad del tejido renovable y el tejido empresarial renovable y principalmente y por encima de todo estar muy pendiente de qué retos surgen, qué problemas surgen a nivel colectivo dentro del sector. A día de hoy somos 81 empresas asociadas, prácticamente tenemos una amplia representatividad de todas las cadenas de valor, quizá predomina un poquito más la eólica por encima de la solar y almacenamiento. Y en cuanto a la importancia del sector en nuestra región, somos el tercer sector en PIB de Navarra, por detrás de automoción y el sector agroalimentario, con un 8,5 del PIB, cerca de 11.000 empleos entre directos e indirectos y con un 60% de pymes, ¿no? En lo que sigue, a lo largo de la presentación, compartiremos nuestra perspectiva sobre la efectividad de la nueva regulación europea y también de una realidad industrial que venimos presenciando desde hace
unos meses, diría incluso de hace más de un año, donde estamos percibiendo con preocupación cómo tanto como las empresas o la industria renovable pues enfrenta una tendencia decreciente tanto en facturación como en rentabilidad, ¿no? Soy consciente de que bueno, pues cada sector dentro del sector renovable, ¿no? Cada tecnología tiene sus aristas y que cada tecnología presenta su realidad particular, pero sí que vemos desafortunadamente, ¿no? Que existe un cierto hilo conductor que además conlleva o confluye hacia el mismo punto en el que está la situación, o sea, en el que está la industria renovable a día de hoy, ¿no? Esta percepción o esta realidad que estamos viviendo nosotros no es algo que hayamos trabajado, por decirlo de alguna manera, de manera somera. Eh, Llevamos un año concertando, convocando grupos de trabajo divididos por tecnologías. Llevo pues, un año prácticamente reuniéndome de manera individual con los asociados. He visitado eh, más de la mitad de ellos ya, donde ellos pues, bueno, me comentan cuáles son sus retos, su realidad. Y es una realidad también que hemos conseguido objetivar recientemente con la realización de un estudio para el que nos hemos apoyado en la consultora Wood Mackenzie, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que mostraré ahora es fruto bueno, de todos estos foros de trabajo y de este estudio que menciono. Empezando ya en lo que es el asunto de la presentación, ¿no? Lo que estamos presenciando a día de hoy o desde el final de la pandemia, ¿no? Como bien ha dicho Luis, con esos fondos Next y ese cambio de timón de la Unión Europea, pues es una era sin precedentes en Europa, donde vemos que se apuesta firmemente por la instalación de nueva capacidad renovable. Me gustan mucho estas declaraciones de Fatih Birol, el director ejecutivo de la IEA, que pongo aquí en la diapositiva, donde, bueno, donde da fe, ¿no? de esa emergencia de la nueva capacidad renovable, que va a ser la única generación eléctrica que se espera que crezca, ¿no? en detrimento del oil and gas, y cuyos agentes principales serán y están siendo las 4 potencias a nivel mundial, que podemos decir que son China, Unión Europea, India y los Estados Unidos, ¿no? Aquí vemos cómo esa tendencia exponencial de la instalación de nueva capacidad renovable. A nivel nacional, esta tabla seguro que es conocida por la mayoría. Bueno, pues tenemos el PENIEC, donde espera multiplicar por 2, ¿no? la capacidad eólica, por 9 la solar, por 3 almacenamiento, ¿no? Sin embargo, nos estamos encontrando ante la paradoja de que en el supuesto momento más dulce de instalación de nueva capacidad renovable, la industria, como decía, se encuentra en una tendencia de rentabilidad descendiente, ¿no? En lo que sigue, bueno, pues mostraré, vamos a decir, gráficos que son públicos e iré dando algunas notas de lo que ha sido el resultado de este estudio que mencionaba antes, ¿no? Empezando por lo que sería la industria eólica. Bueno, pues vemos cómo los fabricantes de aerogenerador llevan arrastrando pérdidas desde 2019, ¿no? Siempre con esa amenaza, ¿no? de un producto asiático pues de menor precio al que China, ¿no? se le está quedando muy pequeño y, que empieza ya a aterrizar en Europa. Vemos bueno, pues esta situación hace que esta tendencia vamos a decir, de acumulación de pérdidas, pues se esté trasladando también, como hemos podido atestiguar y como hemos podido refrendar de manera objetiva con el estudio, a toda la cadena de suministro, ¿vale? En la cadena de suministro, bueno, mejor dicho, los turbinistas, en un ejercicio legítimo, me gustaría recalcarlo, legítimo de supervivencia, pues bueno, pues podemos decir que están aumentando la compra de componentes provenientes de países asiáticos que preservan la misma calidad que lo que tenemos aquí, con un precio notoriamente inferior, ¿no? Esto, como decía, se traduce en que la cadena de suministro eólica esté bueno, sufriendo también una reducción de facturación importante, a la vez, curiosamente, como decía, que a nivel mundial la fabricación de nuevos componentes eólicos crece de manera exponencial, ¿no? A su vez, también hemos podido ver, como resultado de ese estudio, que la cadena de suministro también está importando cada vez más leche, ¿no? Es decir, la situación actual lo que indica es
una situación donde, oye, estamos al límite, llevamos acumulando una serie de pérdidas y tenemos que salir. Y en ese ejercicio, pues bueno, pues el componente que puedo encontrar a menor precio y a igual calidad, pues desde luego que lo integraré, ¿no? En cuanto a la industria solar, sí que estamos viendo en lo que es nuestro entorno que, que sí ha crecido la facturación. También es cierto que está creciendo un tercio del ritmo que está creciendo a nivel mundial. ¿Qué nos encontramos antes de entrar a comentar la diapositiva? Pues bueno, pues nos encontramos con declaraciones de, bueno, pues de promotores, de pecistas que nos han hecho saber a la hora de pedir precios, ¿no? Que el precio, en la mayoría de componentes, el precio asiático se encuentra entre un 25 y un 35% más barato que el producto que tenemos aquí. Incluso, pues bueno, hemos llegado a obtener declaraciones de empresas que dicen, oye, el producto de venta, ¿no?, de un componente asiático iguala el coste mío en Europa. Desde luego se hace difícil competir bueno, con esta situación. Algo que podemos ver, ¿no?, esta tendencia, ¿no?, de reducción de precios, podemos verla, por ejemplo, en esta diapositiva, donde es uno de los componentes, ¿no?, uno de tantos componentes que se utilizan en un parque solar, pero vemos, ¿no?, para mí es llamativo cómo los módulos, concretamente los módulos fotovoltaicos, no paran de bajar de precio. Vemos ahí que han bajado desde enero entre un 18 y un 30% respecto del valor que tenían el año pasado. Ya habían bajado el año pasado. Esto que está conllevando, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues este artículo que salía en marzo de este año lo resume perfectamente. Bueno, pues tenemos factorías a nivel europeo que no pueden frente a esta situación, no pueden hacerle frente y que, bueno, pues o están emprendiendo medidas de reducción de costes o directamente, pues bueno, pues están próximas a, bueno, pues al cierre, ¿no? En cuanto al almacenamiento, creo que quizá aquí haya un matiz, ¿no? Un matiz importante respecto a los dos casos anteriores, ¿no? Porque sí que teníamos a Asia, que ya dominaba el mercado. Lo que pasa es que en los últimos años habíamos visto una industria europea emergente, ¿no? Una industria europea que podía competir y que quería fabricar baterías en Europa. Vuelvo también, desafortunadamente, al resultado del estudio y bueno, y ahí pongo un par de enlaces de consultoras, ¿no?, y de medios que así lo refrendan. Lo que estamos viendo es que con la nueva tendencia, ¿no?, con la tendencia a la baja de los precios, pues la industria de baterías se enfrenta también a una dificultad en la competitividad frente a productos asiáticos. Por desgracia y desafortunadamente, la semana pasada teníamos la noticia de Northvolt, ¿no?, indicando que iba a hacer un recorte de plantilla, que necesita recortar costes. Esto como un ejemplo más, ¿no?, de la carencia de un marco regulatorio, que luego entraré más adelante, que pueda ayudar a la industria europea a hacer frente a la competitividad global actual. Aquí el listado, bueno, creo que más o menos he comentado todo esto. Sí que no he puesto en contexto el estudio, simplemente por comentarlo. El estudio que hemos realizado lo hemos realizado con datos objetivos y entrevistas a 44 compañías del sector, que incluían toda la cadena de valor. Teníamos especistas, promotores, teníamos industria eólica, solar, almacenamiento. Y con todo eso hemos conseguido hacer una foto completa bueno, que básicamente es lo que comentaba hasta ahora, ¿no? Sí que creo importante resaltar que a día de hoy, según bueno, teníamos distintas declaraciones, a día de hoy la industria europea está exportando bastante fabricación o bastante producto a Estados Unidos, ¿no? Y el motivo que aducen las empresas que así lo hacen es la existencia de ese marco regulatorio propicio dentro de Estados Unidos, de modo que gran parte de la facturación o de gran parte de la fabricación aquí en Europa eh, tiene como destino la exportación a Estados Unidos por esta circunstancia. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿O qué es lo que entendemos ocurre con esto, ¿no? ¿Qué es lo que se nos ha hecho saber? Bueno, pues al final la producción para Estados Unidos está ganando un volumen importante y en lo que sigue se espera que haya empresas que están en Europa que se implanten ¿no?, que se implanten en Estados Unidos, que formen parte del tejido empresarial americano y por tanto esa facturación pues poco a poco vaya descendiendo también en Europa. Iker, Luis. sí, perdóname. No, cuando hablas de marco regulatorio,
hablas de marco regulatorio fiscal, porque el marco regulatorio implica mucho más que la fiscalidad y la mayoría de los países, España no, con almacenamiento, pero la mayoría de los países tienen un marco regulatorio y de alguna manera estable, ¿no? Por lo tanto, entiendo Sí, que correcto. lo que es muy incentivador es el marco regulatorio fiscal, como lo es en paralelo el IRA, ¿no? El IRA americano, que es una gran plataforma de captación y de absorción de contenido industrial europeo. ¿Te refieres a eso, verdad? Efectivamente. No me refiero a un marco normativo para la instalación o de integración en red, me refiero a un marco normativo fiscal que ayude a preservar esa competitividad frente a esa competencia global, ¿no? Efectivamente. Y es importante recordar, ¿no?, que ese marco normativo fiscal básicamente es enormemente protector y proteccionista, ¿no? Tiene un régimen arancelario muy importante, tiene un seguimiento de inversiones chinas en Estados Unidos muy importante para que el producto no sea o sea, haya una transferencia tecnológica, no para que sean en fábricas de ensamblaje, donde el producto viene manufacturado de China y allí en Estados Unidos chapa y pintura y poco más, ¿no? O sea, hay un seguimiento brutal en este sentido y eso es lo que hace que el mercado americano es un mercado muy protector también para empresas europeas importadoras y en el futuro para empresas importadoras españolas o europeas instaladas directamente en Estados Unidos. Esa es la foto que estáis viendo, ¿verdad? Correcto, efectivamente. Así es. Luego, al final de la presentación, haremos una pequeña comparativa, ¿no? Del marco regulatorio europeo frente a lo que sí que existe en otros países, como puede ser Estados Unidos o India, y ahí lo veremos con claridad, bueno, las diferencias que nosotros percibimos, ¿no? Em, entonces, bueno, ante esta situación, recientemente se ha aprobado el reglamento del Net Zero Industry Act, que es uno de los actos legislativos, ¿no? Un reglamento es uno de los actos legislativos más fuertes y vinculantes dentro del marco normativo de la Unión Europea. Y es una norma que yo creo que muchos entendíamos que venía a preservar, a ayudar a la preservación de la industria renovable en Europa, ¿no? Es cierto que acaba de salir, pero también es cierto que no estamos percibiendo del tejido empresarial un horizonte en el que la situación actual se revierte. Me explico. Vamos a decir, si esta normativa, este reglamento fuera a incidir en el corto plazo, sí que estaríamos viendo, ¿no? Oye, pues han sido una serie de años malos, pero a partir del año X estamos viendo cómo se nos pide reservar capacidad, cómo se nos pide, cómo tenemos un forecast, por ejemplo, no estamos viendo, ¿no? Entonces es cuando nos hemos metido a analizar en detalle y ver si verdaderamente esta legislación en concreto, la Net Zero Industrial, tiene la efectividad que se esperaba que iba a tener, ¿no? Y entonces, si os parece, entramos ya en materia. Estos son todo consideraciones que hacíamos inicialmente a nivel de clúster, pero bueno, que hemos refrendado también con un despacho de abogados expertos en energías renovables, con lo cual, aparte de nuestra propia percepción, pues tiene un rigor jurídico detrás importante, ¿vale? Si os parece, vamos a ir desgranando el artículo 26, que es el de subastas para implantar fuentes de energía renovables, que es el que incide, ¿no?, en el criterio de resiliencia, y vamos a ir desgranando un poco cómo, pues bueno, qué quiere decir o qué marca cada artículo. ¿Vale? El principal, yo creo que uno de los principales sería el apartado 2, donde se define el criterio de resiliencia como no poder, dicho de forma rápida, no poder traer, no poder importar componentes, más del 50% de los componentes de un proyecto de un tercer país, ¿no? Pero cuando vemos esto, lo primero que nos salta a la vista es se está fomentando la diversificación de fuentes de suministro, pero no se establece de forma explícita una fabricación en Europa como sí establece, ¿no?, por ejemplo, el IRA, ¿no?, u otra legislación que veremos más adelante. Por otro lado, como el criterio puede cumplirse fabricando fuera de la Unión, ese marco legislativo, ¿no?, equitativo que la industria está demandando no se está generando, ¿no?, porque cada hub de producción va a seguir teniendo su normativa específica, sus privilegios, su manera de proceder, que a día de hoy pues, no es la más favorable para la industria en Europa. Otra de las apreciaciones que hacemos es este criterio per se no garantiza la independencia energética de Europa, que entendemos es una de las máximas, ¿no?, sobre todo tras la guerra de Ucrania, que es la de poder prescindir de la dependencia del oil and gas para poder generar nuestra propia energía, ¿no?, y electrificaremos la sociedad, etcétera, etcétera.
Pero este criterio tal y como está, lo que entendemos que suscita es, bueno, vamos a diversificar para no tener solamente una única fuente de suministro, pero no se fabrica en Europa. Con lo cual, difícilmente vemos que se pueda preservar esa independencia energética que la Unión Europea. Y por último, una de nuestras preocupaciones es cómo de profundo va a llegar este reglamento en la cadena de suministro, ¿no? Si aplicamos en producto terminado, si aplicamos en Tier 1, Tier 2, etcétera, etcétera. Eso parece ser que, bueno, mejor dicho, para esto tendremos más luz cuando el anexo, ¿no? Eh, cuando la Comisión Europea emita este anexo y, ahí veremos qué componentes ha decidido la Comisión Europea que son vamos a decir, aquellos sobre los que debe aplicar el criterio de resiliencia, aquellos sobre los que actualmente no existe dependencia exterior, aquellos que son los elegidos, ¿vale? Entonces veremos hasta qué nivel de profundidad podemos llegar. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque al final, lo acaba de decir Luis perfectamente, bueno, pues tampoco o tenemos miedo del Assembly in Europe, ¿no? Nos gustaría que hubiera un alto grado de Made in Europe, pero no confundirlo con ese montaje en Europa donde donde recibimos un montón de, ¿no? La gran mayoría de componentes semiterminados o un montón de montajes semiterminados y aquí se hace el ensamblaje final, ¿no? Y entonces el valor añadido queda en el país de origen y aquí lo que hacemos es bueno, como decía, únicamente ensamblar, ¿no? Entonces, por eso estamos muy pendientes de cuándo se emitirá este anexo y ahí veremos también este criterio de resiliencia hasta dónde aplica. Siguiendo con el análisis del Net Zero Industry Act, siempre de acuerdo a Perdona, nuestra percepción. aparte Sí, que las subastas podrían representar el 30% de la instalación, de las instalaciones, ¿no? Es decir, aquí estarías dejando fuera todo el mercado eso, free, todo el mercado que no está regulado, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? correcto. Eso es. Eso es, lo acabas de decir perfectamente. Lo que sí que vemos es que de todo el mercado, pues el Net Zero Industria que aplica un tercio, ¿no? Sí que es cierto que también se destaca, ¿no? Una aplicación mínima, 6 gigavatios anuales, que dentro de lo que es el volumen subastado, pues es un volumen interesante, es lo que subastó España en el 2021, por ejemplo. Pero claro, estamos hablando que dejamos fuera el mercado de PPAs, que aquí, como podéis ver en este gráfico, pues tiene un volumen del mismo orden de magnitud que las subastas en Europa y además en el gráfico de la derecha se ve cómo va creciendo. Dejamos fuera el mercado mayorista, con lo cual aplicamos al 30% de un tercio, ¿no? Vamos a decir simplificando, pero no aplica a todo el mercado, ¿no? Luego vuelvo al anterior, pero sí que, bueno, aprovechando la consulta de Luis, vemos también que existen excepciones, ¿no? O otras excepciones que, bueno, como puede ser eso, la no aplicabilidad del criterio de resiliencia a proyectos de menor de 10 megavatios. Sí que es cierto también que la mayoría de parques superan esta capacidad, pero tampoco entendemos mucho esta distinción. Y también es verdad que la Comisión Europea emplaza a más tardar el 31 de diciembre para presentar una propuesta de modificación de este apartado 7 ¿no? Y evaluar el aplicarlo a más porcentaje, ¿no? De ese 30% establecido. Pero claro, estamos hablando siempre de subastas y nos estamos dejando fuera 2/3 del mercado, ¿no? Por otro Perdona, lado, es que... dime, Luis. esta es la que quería que comentaras, perdona. Sí, sí, sí. Sí, sí, perdona. Por otro lado, en cuanto a los criterios no económicos, bueno, pues el Net Zero Industria que indica en el apartado 4 que deberán tener una ponderación mínima del 5% y una ponderación combinada entre el 15 y el 30%. Los criterios no económicos no engloban exclusivamente el criterio de resiliencia. También hay criterios de sostenibilidad, de ciberseguridad, de innovación, que además se listarán también antes de marzo del 2025 bueno, para saber en qué consisten esos criterios. Pero lo que quiero decir es que se deja a merced del Estado miembro, dentro de este criterio no económico, qué peso específico va a tener el criterio de resiliencia y si el Estado miembro así lo considera, puede incluso llegar a tener un 5%, ¿no? Entonces, si recapitulamos un poco todo lo que estábamos diciendo, decimos, oye, cogemos y todo esto, que no se me malinterprete simplificando, ¿no? Pero creo que es ilustrativo, ¿no? Cogemos un tercio del mercado, de ese mercado aplicamos solo un 30% y de los criterios económicos, no económicos, puede incluso llegar a ser solo un 5%. Con lo cual entendemos que el criterio de resiliencia
queda a merced de la voluntad del Estado miembro y tiene un alto riesgo de diluirse. Y por último, yo diría que quizás el artículo o el apartado que más nos duele, ¿no? Es el apartado 5, y es que los Estados miembros podrán presuponer que si los criterios no económicos van a conllevar un sobrecoste de más de un 15% por subasta de lo que conllevaría el no aplicarlos, pues tienen toda la libertad de no incluirlos en la licitación. Con lo cual, bueno, pues con todo lo que hemos visto antes de la situación de la industria, pues entendemos que existe ya en el mercado evidencia suficiente como para hacer ver que quizá ese 15% se pueda dar. Yo creo que aquí, bueno, aquí lo que peleamos es, oye, ya somos conscientes de que en Europa el producto va a ser más caro y seguramente supere ese 15%. Con lo cual, si atendemos únicamente o si dejamos a merced del Estado miembro que ese 15% pueda hacer que no se apliquen los criterios no económicos, pues bueno, hay una probabilidad alta de que no se aplique, ¿no? O mismamente, si la información de mercado, si haces una primera subasta y ya tienes ¿no? Y las licitaciones o las ofertas te dan ya la información objetiva que el Estado miembro necesita, pues en la segunda subasta puedes no aplicarlo, ¿no? Porque no hay mejor manera de evidenciar ese sobrecoste, ¿no? Con lo cual, esta es nuestra percepción, como decía, refrendada también por juristas. Vemos que la efectividad del net cero industrial no es todo lo alta que debiera ser. Vemos que, por recapitular, el reglamento no abarca todo el mercado de nuevas instalaciones de energía, ¿no? Dejando fuera PPAs y mercado mayoristas, que de la subasta solo abarca un 30%, que los Estados miembros pueden no aplicarlo si prevén un sobrecoste del 15%, cosa que es bastante probable, que el criterio de resiliencia no tiene un peso específico dentro de la fórmula y que puede quedarse diluido, y lo que más nos duele, si tengo que decirlo, junto con ¿no? con lo del 15%, es que en realidad no es un Made in Europe. Es un criterio que fomenta la diversificación de fuentes de suministro, pero este criterio puede cumplirse perfectamente sin una fabricación obligada. Perdona, Antes de pasar... Sí, dime, el Luis. primer punto de todos, en el que, es decir, yo creo que tiene que ser un error. Es decir, lo que no puede ser es que tú puedas tener un 45% del producto chino y un 45% indio y un 10% indonesio y eso pueda licitar una subasta. Esto no tiene ningún sentido. O sea, supongo que deberá haber algún tipo de corrección en ese sentido, ¿no? ¿O no? Pues hasta donde yo sé no se le espera. Quiero decir, esto es, Ya. esto es claro. En la interlocución, las interlocuciones que hemos tenido, ¿no? con la Comisión Europea, pues es lo primero que hemos sacado encima de la palestra y no... bueno, puedo decir que la Comisión Europea interpreta que este criterio pues va a hacer de alguna manera que se fabrique más en Europa sin una imposición explícita, pero nosotros pues discrepamos profundamente, ¿no? Porque tú has empezado diciendo antes que la mayoría de los empresas que habéis interrogado, con las que os habéis unido, Sí, asumían que las ofertas de la competencia china estaban en torno al 25-35% por debajo de sus precios, ¿no? Del precio europeo, ¿no? El tema este de la oferta del 15% significa que si hay una oferta por debajo del 15% de un valor promedio o de un valor, eso no me queda claro, entonces se desmonta este modelo y la resiliencia y se deja de vuelve a ser un antever. elemento, y se va directamente a precio, ¿no? Claro, si el promedio de la oferta china es un 25% o un 35% de descuento sobre el precio europeo, sí o sí se van a dar estas circunstancias en las licitaciones. ¿Es esto lo que estáis valorando, lo que estáis visionando, ¿no? Sí que es cierto que luego dentro del proyecto pues puede haber otros costes, obra civil, etcétera, etcétera, pero el coste de componente es el coste más alto. Lo sabemos de proyectos tanto eólicos como solares. Entonces, sí, efectivamente es lo que estamos diciendo. Por matizar, no eran tanto los propios fabricantes los que hablaban del precio de su competencia china, sino empresas compradoras, EPCistas, promotores, que nos han indicado, oye, yo cuando hago una licitación, las ofertas que me llegan están entre un 25 y un 35%, ¿no? Con lo cual esa información, vamos a decir, que no sale del propio fabricante, sino de alguien que efectivamente está haciendo esa compra. Eso es lo que estamos Porque, diciendo, que además ujú,
bueno, el criterio sí que es cierto que lo que marca es que el Estado miembro pueda presuponer, o sea, no es esperar a recibir las ofertas y luego ver en las ofertas y decir, bueno, como tengo una un 15% más barata, ya no aplica, sino que si de alguna manera y con base objetiva puede prever que vaya a haber un sobrecoste, pues no la aplique. Lo cual, con lo que acabamos de decir, incluso lo que decía antes, con la existencia de una primera subasta donde se te evidencie, en la segunda ya tienes la evidencia objetiva que necesitas para no aplicar ese criterio, ¿no? Vale, porque el net cero, el NZIA, ¿en qué estado está? Es decir, ¿es, es ya nuestra regulación? O sea, ¿es ley? ¿Tiene que transponerse a, a los diferentes países? ¿Se va a ver afectado por la nueva comisión? En qué punto estamos con este? Sí, o sea, el reglamento está aprobado y es desde junio y es de aplicación. Ahora creo que estamos a la espera de que salga un acto delegado y demás para empezar a transponer, pero sí, es un reglamento que está aprobado. Lo único que identificaba 8 materias que son estratégicas, ¿no? Es decir, que de las cuales todas las energías renovables estaban. Estaba el eólico, el fotovoltaico, estaba también Correcto. Sí. las Sí, baterías. lo que pasa es que luego eso queda a merced de cómo se aterriza en componentes concretos en el anexo. Ya. Vale, si podéis ir haciendo comentarios, si quieres hacer comentarios como Paco Guerrero de Nerside, hola Paco, que la construcción no supone el 60 o el 80% del CAPEX en un eólico, sí, la verdad es que sí, pero da igual. Es decir, al final tendrás menos impacto, pero las cifras, no sé si estabas desde el principio de la sesión, las cifras de caída de precios y de márgenes de las empresas, vamos, de los turbineros es brutal, ¿no? Por lo tanto, no está solamente en la obra civil, también está en la competencia que hace el producto asiático a los aerogeneradores, ¿no? Aunque represente un 20-25%, ¿no? Eh, Y bueno, y yo ahí discrepo también un poco del porcentaje, ¿eh? O sea, sí que hay estudios que indican que el porcentaje del precio del componente es bastante, o sea, es bastante mayor que el de la construcción, o sea, que el que se indica aquí, vamos. O sea, que la construcción no abarca entre el 60 y el 80%, y ahí discrepo, ¿eh? bueno, es que también dependerá, que si tienes que subir a lo Sí, alto de una dependerá. montaña por un camino que estás sin hacer, ahora otra cosa es ponerte en un sitio donde ya estás, ¿sabes? Donde estás en llanito, etcétera. Sí, sí, sí. Em, Javier de Endesa, por favor, Javi, ¿quieres comentar algo? Sí, sí. Oye, primero agradecer a Iker la presentación. Yo lo que pasa que creo que sí que hay margen para que, tal y como han definido en sí los criterios de no precio, el de resiliencia puede aplicarse como criterio de valoración o puede aplicarse como criterio de precalificación. Y según cómo lo apliques, pues puede tener una intensidad u otra. Digo, si tú lo aplicas como criterio de precalificación y defines en el acto de implementación están definiendo para cada tecnología que es ser resiliente, la resiliencia, pero si tú piensas, por ejemplo, que definiesen que para una batería, pues ser resiliente es lo que sea, porque hay que definir, como bien has dicho tú, qué parte de los equipos tienen que estar fabricados, qué parte tienen que estar ensamblados. Pero una vez que se define algo, si tú dices que a un cupo de la subasta o de la ayuda que se vaya a dar al almacenamiento o de otra tecnología, se le exige, no se valora, se le exige. Es decir, ha habido asociaciones que en los 2 últimos años han propuesto que haya cupos de resiliencia. Es decir, yo no valoro la resiliencia, sino en este cupo te exijo que la cumplas. Y si quieres participar en esa parte de la subasta, en ese cupo subastado, tienes que cumplirlo necesariamente. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que hay margen, efectivamente, coincido contigo en que queda en manos del Estado miembro, o sea, ha dejado, como no podía ser de otra manera, pero yo creo que dejándolo en manos del Estado miembro sí hay posibilidad que el Estado miembro, según cómo lo implemente, pues empuje que la resiliencia mm, pues no sea algo que quede residual o no. Luego lo que me llama la atención, y quería casi preguntaros, y también preguntar a Luis, porque así como en Europa hemos visto moverse bastante las asociaciones eólica y fotovoltaica europea en las fases previas y ahora en el acto de implementación, yo no estoy percibiendo que nadie se esté moviendo claramente, y a lo mejor es falta de información mía, en nombre del almacenamiento, ¿no? Pero hay propuestas concretas de qué tiene que ser la residencia para el sector fotovoltaico y hay propuestas concretas para el sector eólico, y yo no he encontrado, si la hay, me gustaría que me lo dijeses, para el sector del almacenamiento con baterías. Gracias.
Bueno, eso, cachondo, sabes de sobra que Aepival está haciendo todo lo que puede y está en su mano para que el Ministerio de Industria incorpore. No, Luis, pero digo en Europa, o sea, lo que En digo, Europa, no, sí, Solar sí, Power, sí. claro, que es No, donde, a ver, la definición del acto de implementación que se está haciendo ahora es un acto europeo, no es un no, acto pero es que nacional. el Net Zero Industrial Act acoge a productos estratégicos entre los que están las baterías. Por eso, de alguna manera, estamos en el paquete de otras tecnologías que lo tienen mucho más crudo que las baterías, ¿eh? Mm, o no, ya veremos, porque hay un dato de la exposición de Iker que era demoledor, ¿no? Y es que China ya fabrica todas las necesidades de baterías del mundo. Hoy, la China podría suministrar todo el parque de baterías que necesita el mundo hoy anualmente, ¿no? Con lo cual, a ver cómo desmontas ese tinglado, ¿no? No, Entonces, pero mi sí, comentario, perdona. Luis, es, por ejemplo, para el sector fotovoltaico, yo no sé lo que saldrá al final, pero está habiendo propuestas en la línea de que se considere que es europeo o que puntúa efectos de resiliencia o que califica efectos de resiliencia, que al menos las células y los módulos estén fabricados en España. Y el Sí. razonamiento es, oye, que los lingotes y el silicio, el polisilicio, pues no hay capacidades europeas para fabricarlo. Entonces, yo no sé, y esa era mi pregunta, si alguien está definiendo algo equivalente para las baterías. Y yo no lo he encontrado, si lo hay, digo a nivel Nosotros, europeo, ¿eh? sí, no, a nivel europeo, sí, EASE está haciendo un trabajo en este sentido. Lo que pasa es que es decir, descomponer una batería es mucho más complicado que descomponer un módulo fotovoltaico. Por lo tanto, ser capaces de calibrar toda la cadena de suministro y por lo tanto todos los componentes y asignarles un origen, etcétera, tiene una mayor complejidad. Nosotros hemos hecho una propuesta al IDAE para que se establezca una metodología de cálculo de lo que es contenido local o no. Y bueno, y ellos, de momento tenemos que sentarnos con ellos a ver si eso vuela o no vuela, ¿no? Y es algo muy parecido a lo que se está trabajando en Europa, ¿no? Pero el foco, estoy de acuerdo contigo, la que ha reaccionado con mucha brutalidad, ¿no? Y con mucha eficiencia ha sido la eólica, porque tiene mucho que defender. Y de hecho ha salido la Wind Power Alliance, me parece que se llama, ¿no? Que es especialmente consistente y que ha conseguido bueno, básicamente un reconocimiento al producto europeo diferente que esperan ellos que le dé otra vuelta al futuro de los aerogeneradores, ¿no? La fotovoltaica lo tiene muy complicado, ¿no? Porque Lo que pasa, no tiene cadena de suministro, sobre todo respecto al módulo. Y siempre va a haber un gap de casi 40 céntimos, ¿no? Es que estamos en 0,09 el vatio pico. Y es que no fabricas en Europa, además que el 97% del mercado de polisilicio lo tiene controlado China, ¿no? Por lo tanto, crear la célula, es decir, no sé, vemos que solamente para una tecnología tipo peroxita, etcétera, pero vamos, no me quiero meter donde no me llaman, ¿no? Pero sí vemos que en la fotovoltaica se está haciendo algo, pero donde la batalla es muy, muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada. eh, Además, de hecho, Europa no puede, es decir, el objetivo de Europa en fotovoltaica es cerca de 40 gigavatios año de fabricación, ¿no? Cuando se instalan en el mundo cerca de 400 y pico gigavatios y China produce cerca de 700 gigavatios año, ¿no? Es que esa es una batalla muy complicada. ¿Cómo vamos a poder competir en las baterías? Pues probablemente hay una oportunidad porque hay muy poca batería instalada en Europa en su conjunto, más en algunos países, ¿no? Pero bueno, sí, sí, estamos con EASE por su lado y nosotros por la nuestra, intentando descomponer la cadena de suministro y asignar valores para que cuando el producto es europeo y que en qué porcentaje es europeo, ¿no? Por ejemplo, cuál es el peso que tiene el diseño de un producto, ¿no? Si un producto se ha diseñado en España, fruto de los departamentos de I+D de las empresas, etcétera, ya tiene una calificación, ¿no? Luego descompones los componentes, cuáles se fabrican fuera y luego cuáles se fabrican en España, ¿no? Bueno, pues este tipo de trabajo se está intentando hacer y no es sencillo. pero Pero bueno, te agradezco tus comentarios. solo un comentario muy breve, Luis. Yo Sí. entiendo que es absolutamente importante lo que hagamos aquí en España.
Pero lo que digo es transitorio lo que hagamos aquí en España. Es decir, ahora están en el acto de implementación, que es lo que está definiendo qué va a ser resiliencia para cada tecnología. Y cuando se define en Europa, lo que aplica es lo que definan en Europa. O sea, lo que definamos aquí ahora nos vale hasta el momento en que sea obligatorio hacer las subastas conforme a los criterios de ENSIA, que va a ser al final del primer semestre de 2026. Pero digo, a partir de ahí lo que es un reglamento, como bien ha dicho antes Iker, y es lo que nos venga de allí, lo que definen allí. Por eso digo que sería bueno tener y ayudar, que ya lo estamos, que ya sé que lo estamos haciendo, pero lo que esté haciendo EAS es clave. Sí, sí, evidentemente lo que está haciendo EASE es clave. Y luego también hay una alianza entre wind, solar y baterías que no le estamos prestando demasiada atención, la verdad, porque no vemos, primero porque tampoco ahora mismo hay un interlocutor en Bruselas, ¿no? Ahora mismo está todo el mundo quieto parado y a ver qué se hace, ¿no? Bueno, cogeremos con fuerza esa, esa nueva estrategia en Europa para ser capaces de transmitir mensajes eh, muy contundentes. Eugenio decía que le preocupa la transposición a nuestro ordenamiento, que ya lo vimos en la EP, no sé qué es la EP, Eugenio, en la integración y el control no estaban a priori de las tecnologías prioritarias, o sea, toda la parte de software, los EMS y los BMS, efectivamente, ¿no? El margen de actuación frente al Ministerio, que es algo que hemos indicado a la Secretaría de Estado de Industria, también. La electrónica de potencia para el almacenamiento. Eso es LP, efectivamente, no está incluido y es lo que hemos dicho muchas veces. Tenemos eh, de los grandes fabricantes de electrónica de potencia mundiales, 3 o 4 son españoles, ¿no? Y 2 están en Navarra, además, ¿no? O sea, Correcto. Gamesa, Ingeteam, Power Electronics, ellos están viviendo el mercado americano, básicamente. Y sin embargo, claro, quizás no demos por hecho que porque el mercado americano les alimenta, pueden prescindir del mercado europeo, ¿no? O sea, no entendemos por qué no se trata de defender primero y consolidar lo que tenemos y hacerlo muy competitivo, además de generar toda una cadena de suministro y de valor en productos nuevos, ¿no? No sé si en esto hay alguna Ya, opinión al sí, yo creo que respecto, pero incluso bueno. cogiéndolo desde donde lo dejabas ahora, Luis, o sea, creo que merece la pena, al hilo de este último comentario, ver lo que sí que están haciendo otros países, ¿no? Y ahora podemos ponderar incluso, ¿no? Con lo que acabamos de ver del net cero industrial. O sea, así que si atendemos al IRA, ¿no? Bueno, pues donde hay una serie de incentivos fiscales muy fuertes a la compra local, ¿no? Tenemos el Domestic Content Bonus, que como bien veis ahí, para recibirlo, los proyectos de energía solar deben incorporar al menos un 40% y este umbral se aumentará hasta el 55%. Esto también viene bien comentarlo porque, bueno, vemos que hay un periodo de carencia, ¿no? Un periodo, vamos a decir, de puesta a punto que el IRA contempla, cosa que muchas veces también se dice respecto a Europa, ¿no? En Europa hay muchas cosas que no tenemos. Pero bueno, una legislación así se podría aplicar también aplicando un periodo o contemplando un periodo en el que sí se vaya integrando. Ahí lo dejo, ¿no? Y lo mismo ocurre para la energía eólica. Y aquí vemos cómo, a diferencia, ¿no?, de lo que quizás está ocurriendo en Europa, desde el anuncio del IRA, pues bueno, pues las instalaciones de almacenamiento fotovoltaica, bueno, fotovoltaica de componentes solares, de componentes eh, eólicos y la fabricación de electrolizadores se están instalando. O sea, hay cada vez más notificaciones de nuevas instalaciones de nuevas fábricas, ¿no?, en Estados Unidos. Esto también os invito a luego bueno, profundizar en el enlace que os dejo ahí. Bueno, pues en el caso del almacenamiento, vemos cómo las empresas en total han prometido una inversión de 112 billones, ¿no?, y alcanzando una capacidad cercana a los 1.200 gigavatios, ¿no?, en 2030. Entonces vemos que está siendo efectivo ese tipo de políticas, ¿no? Me voy a India, ¿no? Si hablábamos, o sea, si recordáis al principio, ¿no?, cuando recogía las palabras de Fatih Birol, hablábamos de China, India, Europa y Estados Unidos, ¿no? Pues vamos a echar a ese otro agente, ¿no? Y aquí, por nombrar solo algunos, vemos cómo hay órdenes ministeriales, legislación, que obligan a la fabricación del 50% de los módulos para cada parque solar, que obligan a la fabricación de la turbina en India. Ahora recientemente además ha salido una recomendación de un organismo público, ¿no?, con alta, vamos a decir, con una alta tasa de precedentes de que estas recomendaciones se han convertido posteriormente en normativa,
que para el caso eólico se requerirá un 60% de contenido local. Esto es una recomendación de un organismo público que, como digo, pues tiene una tasa muy alta donde estas recomendaciones se transponen. Veremos si esta también es una de ellas, ¿no? Salto también a Brasil, que es un claro ejemplo, con la certificación FINAME, donde exigen, bueno, se aplica tanto eólica como solar, donde en Brasil hace falta fabricar palas, turbinas, torres, también inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, hay una legislación, vamos a decir, el resto de potencias, yéndome, si queréis, solamente a Estados Unidos e India, tiene una legislación muchísimo más contundente y muchísimo más, si puedo calificarlo, de precisa, ¿no? En cuanto al contenido local, ¿no? O sea, si recapitulo brevemente, ¿no? En el cero industrial cogemos un tercio del mercado, de ese tercio aplica un 30%, luego el criterio de resiliencia puede ser solamente un 5%, si así lo desea el Estado, incluso puede no aplicar, ¿no? Incluso no lo hemos comentado, pero si hay una subasta con baja participación, lo puede quitar también, ¿no? Y al final, y además el criterio de resiliencia no es un Made in Europe, ¿no? Entonces, la dilución de ese criterio frente a esto que estamos viendo aquí ahora, ¿no? Donde se indica de forma vehemente que hace falta una fabricación local, pues bueno, pues creo que dista bastante, ¿no? Y esta es una de las razones, ¿no? por la que, bueno, pues estamos viendo, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Esa exportación a Estados Unidos, esa nueva implantación, etcétera, etcétera. Oye, ¿y no ves el vehículo eléctrico como un motor como un generador de industria, como la creación de un nuevo tejido industrial a partir de las gigafactorías de coches y de baterías? O sea, no sabría qué decirte. Quiero decir, aquí lo que la industria, la industria lo que está diciendo es, también un poco respecto a las ayudas monetarias, ¿no? Que hay ahora en Europa. Y bueno, y esto, quiero decir, no quiero, o sea, la intención de esto no es ni fomentar un dramatismo ni nada, pero sí que es cierto que, bueno, las inversiones ahora, pues hay bastantes empresas que no se están acogiendo, porque luego el problema final es que no se puede sacar el producto al mercado. Y con esto, pues te diría que puede ocurrir 3/4 de lo mismo, ¿no? Tú puedes prepararte, pero como luego no tengas un marco que propicie que siga siendo competitivo a nivel global, o que otro puede romper, ¿no? Vamos a decir, en tu mercado con productos muchísimo más competitivos, pues no sé, yo lo pongo en duda a día de hoy. Pero no lo sé, ¿eh? No lo sé. Si alguien en el chat bueno, tiene más expertise que yo, que lo comente. Bueno, José María Vega de Soani ha hecho un comentario muy interesante y es como, José María, si estás ahí y lo quieres explicar tú. Sí, no, es un comentario que por complementar un poco lo que se comenta sobre el IRA, es una noticia reciente que, bueno, mencionaba un poco que la inversión china de alguna forma estaba beneficiándose de esos subsidios, ¿no? que ofrece el IRA y, bueno, pues la industria americana estaba quejándose de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que al final pues ellos importan esos productos que fabrican a costes muy reducidos en China y luego, pues bueno, acceden a esas ayudas igual que otros fabricantes americanos. Entonces, de alguna forma, pues impidiendo que esa competitividad industrial que buscan en Estados Unidos, pues llegue a buen puerto. Al menos en la parte de módulo fotovoltaico, ¿eh? Vale, muchas gracias. José María, ¿de qué empresa eres? Perdona. Becquerel Institute. Ah, muy bien, Somos la filial española del Becquerel Institute. bien. Perdón. Y sí, tenía algo que comentaros, pero se me ha olvidado. Bien, ¿tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer, alguna aportación? Como veis, es un tema complicado. Sí, es decir, nosotros vamos a organizar en abril una cumbre hispano-china industrial. Lo vamos a hacer con el Ministerio de Industria, por nuestra parte, y con la Embajada China, que ha creado una asociación amparada por el Ministerio de Industria. ¿Cuál es el objetivo? Entendernos, porque lo que hemos recibido de China es un mensaje de que quieren dejar de importar o de exportar producto para exportar capital. Es decir, los chinos saben que un día u otro les van a poner una muralla para entrar, nunca mejor dicho,
para que entren sus productos en Europa y eso saben que un día antes, antes o después va a suceder. Entonces, para que eso no suceda, para estar protegidos, lo mejor es que ellos estén dentro con fabricación china. Y eso no se ve mal en Europa siempre y cuando haya transferencia de conocimiento, que no sea puramente ensamblaje, ¿no? Que es el miedo que tienen los fabricantes europeos, porque entonces sí que habría una igualdad de Correcto. competencia, ¿no? Y una igualdad de condiciones. Pero si no se da esas circunstancias, pues entonces, si el producto viene un 70% fabricado en China a precio chino, pues es que ya tienes el lío armado, ¿no? Entonces, también vemos a los chinos inquietos. Yo creo que están intentando maximizar el momento hasta que algo suceda, pero algo va a suceder. Y luego hay una última mirada que es la del consumidor final, ¿no? El otro día había un artículo de Paul Krugman, que fue premio Nobel, es premio Nobel, ¿no? Que decía que, oye, si el módulo está a 009, compra todo lo que puedas y garantízate una transición justa para el ciudadano. Es decir, eso es lo que te va a dar precios muy competitivos. Es decir, lo que tenemos que plantearnos también es si la estrategia americana baja precios al ciudadano o no, ¿no? Claro, con un precio del gas muy barato, ellos pueden permitirse balancear. Pero claro, nosotros si fabricamos a 0,40 el panel, no vamos a dar los precios de la energía más baratos que puedes dar con el chino, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada que tenemos que ver? ¿La del ciudadano final? ¿La de nuestro tejido industrial? No sé, es un tema de enorme complejidad. Yo Correcto, creo estoy que de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Sí, Iker? sí, quiero decir que al final esto es la óptica según de la que se mire, ¿no? Estamos dispuestos, ¿no?, a que el producto sea algo más caro, pero se preserve riqueza, empleo y know-how. O, como dices tú, el usuario final dice, bueno, pues vamos a preservar otras industrias que no sean la renovable, vamos a jugarnos la no tener esa independencia energética y ese know-how, ¿no? Pero tengo un input mucho más rentable, ¿no? Esto todo depende de cómo se quiera enfocar. También creo que, y esto si se me permite la valoración, tampoco podemos entrar en medias tintas, ¿no? Es decir, tampoco podemos presentar una legislación tibia porque no queremos dañar, pero a la vez queremos proteger. Yo creo que así lo que hacemos es No no, avanzar. vamos a decir, sí, no avanzar y no beneficiar a nadie al final, ¿no? Sí, sí. No, está claro. Bueno, Sí, y oye, luego si me pues permites un sí, último, por favor, último sí, apunte, claro. Luis, simplemente, o sea, simplemente por aclarar, ¿no? Obviamente nosotros estamos trabajando aquí, bueno, pues tú sabes bien, llevamos mucho tiempo trabajando por preservar la competitividad, y en ningún momento, aunque la exposición pueda aparecer, o sea, el objetivo nuestro no es tratar de imprimir un dramatismo o que esto se convierta en una profecía autocumplida. Yo creo, o sea, en realidad lo que queremos es llamar a las cosas por su nombre y poner negro sobre blanco sobre algo que está pasando. Ponerlo encima de la palestra, o sea, suscitar el debate y ver cómo podemos llegar, ¿no?, a medidas quizá más efectivas que las planteadas actualmente para revertir la situación, ¿no? Eso es lo que queremos poner aquí, ¿eh? Ojalá, o sea, yo sería, o sea, lo juro de verdad que seré feliz si el tiempo no me da la razón. Ojalá no me la dé. Pero a día de hoy es lo que estamos viendo. Ya. No, esto lo decía Draghi el otro día, que o reaccionamos o estamos destinados a una lenta agonía, ¿no? O como decía mi buen amigo el director de energía del País Vasco, em, o hacemos algo o todos camoreros, ¿no? María, María, María Paz. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es María Pazimiño. Yo soy de IE Business School y todo mi trabajo de investigación es en temas de seguridad energética. Y estoy interesadísima en este tema porque, bueno, primero vengo de Ecuador, que está básicamente en la primera línea del cambio climático. Entonces, todo esto para mí es muy importante por el trabajo que ahora hago en Europa. Entonces, quería entender bien ¿cómo o cuáles son las barreras de entrada para expandir mercados en términos de batería en España? ¿Cuáles son, cómo ven ustedes, cuáles son los retos? Obviamente ustedes han mencionado algunos, pero si podrían nombrar tres barreras de entrada para expandir mercados ahí, con todas estas consideraciones, ¿cuáles serían estas barreras y cómo las podemos ir analizando? Pero desde la óptica del exportador, ¿eso es lo que quieres saber? Desde la óptica de negocios que quieren, por ejemplo, desarrollar estrategias de
business development, implementar optimización en supply chain management para la red energética en España, para mejorar y hacer optimización. No, para desarrollo de negocio. O sea, si lo que estás preguntando es qué barreras hay para desarrollar negocios en España o en Ecuador, que no me ha quedado muy En claro. España, disculpa, en España. Vale. Sí. Básicamente es tener, hoy por hoy tienes que tener claro hacia dónde quieres llegar y ver si la regulación es definitiva o no. Que en el caso de almacenamiento todavía es bastante incompleta. Al ser incompleta tienes que tener un cierto capital porque vas a tener que cubrir el riesgo necesario hasta que haya una regulación completa. ¿De acuerdo? Tienes que estar aquí, tienes Vale. que empezar a contratar gente, que sería la tercera gran barrera, y es la dificultad de encontrar profesional cualificado, que lo hay, pero lo hay constantemente moviéndose de unas empresas a otras, ¿no? Por lo tanto, tienes que venir con un proyecto muy claro, con una idea muy clara, muy bien capitalizada, sabiendo que lo puedes y lo debes hacer y es lo que quieres hacer, y por lo tanto ser capaz de seducir a equipos humanos que te acompañen y te acompañen en ese proyecto, ¿no? Hoy por hoy esa es la mayor barrera. Si eres un proyecto industrial, tienes muy pocas barreras. Es más, tendrás muchísimos apoyos para instalar ahí industria, pero tendrás una barrera que es el propio mercado, que es, chico, produces un 30% más caro que los demás, ¿no? Por lo tanto, el propio mercado te va a hacer sufrir mucho, ¿no? Vale. Si lo que quieres es desarrollar proyectos, pues básicamente es saber si ese marco regulatorio que lo ampara ya existe, tener capital para fondearlo y para aguantar, porque esto le queda 3, 4, 5 años por delante hasta que la foto sea muy clara, y por otro lado tener gente cualificada, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Vale. Sí, la has contestado. Muchísimas gracias. Nada, Sí. no hay de qué, María. Muy bien, no sé si hay algún comentario más. No, María es la que ha comentado. Vale, oye, pues a ver, espera que aquí hay... Sí, Carlos, estamos de acuerdo contigo. Si proteges la industria es proteger al consumidor y proteger la agenda climática. Es decir, si aquí mañana un sector despide a 100.000 personas porque compramos más barato, vale, te has ahorrado, pero tendré que subirte los impuestos para pagar el desempleo de esas 100.000 personas, ¿no? O sea, si es que al final esto es eh, son vasos comunicantes. Yo entiendo que no hay mucho margen de maniobra. Al final los números son los que son. Y no comprando barato tienes, em, es decir, haces país, ¿no? Te haces a ti mismo un buen negocio, hasta que el país diga esto no lo podemos aguantar más, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos entrar en lucubraciones así y ser demasiado pesimistas. Claramente estamos ante un reto. Europa tiene ante sí un reto. La fórmula Draghi ha dejado a todo el mundo con el pie cambiado. 800.000 millones de euros al año durante los próximos 10 años es una brutalidad. La pregunta es quién lo paga. Esa es otra pregunta que no tiene respuesta. Es esa deuda que se va consumiendo y que alguien compra y que, bueno, ya veremos, ¿no? Parece que el sur está, como siempre, muy entusiasmado. Alemania lo ve con más dificultad. En fin, vamos a ver cómo queda. Pero claramente, si queremos definir y defender un tejido industrial, Iker, no sé, para terminar con esto, hay que hacer algo, porque si no, tu industria, tus 81 empresas, los 44 que has visto, realmente están claramente preocupados, ¿no? Cierto, correcto. Si en Europa no hay más ambición, no hay mayor ambición en el ámbito legislativo y se crea un marco regulatorio de mayor equidad, la industria renovable, bueno, pues va a seguir sufriendo. Ya, está claro. Pues oye, muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra atención, gracias Iker. Esta presentación la compartiremos en la web para los socios y em, los demás os estamos esperando con los brazos abiertos. Gracias de nuevo, gracias Iker. Quédate un momentito, por Gracias a favor, vosotros. y rematamos la jugada. Un abrazo, chao.